Son las 7 de la mañana, 38 minutos de este lunes 16 de septiembre del 2024. Detengámonos unos minutos más en Venezuela, nuestro país vecino, sumido en una crisis enorme, particularmente aupada por los hechos ocurridos el 28 de julio pasado. Ya escuchábamos pronunciamientos de España, de la Unión Europea, en relación con lo que ha ocurrido, y las actas aún no las revela plenamente el gobierno venezolano. Las actas electorales, las que sí fueron reveladas oportunamente por la oposición. Otro organismo muy importante es la organización Human Rights Watch, que se ha encargado también de hacer seguimiento a lo que está ocurriendo en materia de violación de derechos humanos en Venezuela y de los pronunciamientos de los gobiernos vecinos frente a lo ocurrido. Y nos acompaña a esta hora aquí en Radio Red Juanita Gobertus, que es directora de la División de las Américas de esta ONG. Ella es abogada y politóloga de la Universidad de los Andes, con maestría en Derecho de la Universidad de Harvard. Muy conocida, muy reconocida, Juanita. Bienvenida, Juanita. Gracias por estar aquí con nosotros en este lunes. Juan Manuel, un saludo, muchísimas gracias por esta invitación, un saludo a toda la mesa de trabajo y a la audiencia esta mañana. A usted por aceptarla. Hubo reunión entre ustedes y delegados del gobierno colombiano en la Casa de Nariño para hablar de la situación en Venezuela, y lo que ha trascendido es que esta ONG le pide al gobierno actual una postura más firme, ¿verdad?, frente al régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué es concretamente lo que a ustedes les preocupa en relación con lo que está ocurriendo con Colombia y Venezuela luego de esas elecciones del 28? Juan Manuel, nosotros hemos publicado 2 informes recientes sobre este tema. El último, el más reciente, que fue el que suscitó la reunión en Casa de Nariño, lo publicamos el miércoles pasado, que da cuenta de la situación en el Darién. A la fecha ha habido un incremento de salida de venezolanos que van con rumbo hacia Brasil. En el último mes hay aproximadamente un 28% de incremento en el cruce de venezolanos hacia Brasil. En el caso de Colombia todavía no estamos viendo ese incremento, lo que estamos viendo es un número de más personas que son sujetos de protección. Nosotros particularmente nos encontramos con venezolanos que habían participado en las protestas, cuyos familiares habían sido detenidos, que claramente cumplen con los requisitos para tener un derecho de asilo en Colombia o en otros países. A partir de ahí, publicamos también hace un par de semanas otro informe sobre la gravísima represión que se está dando en Venezuela desde el 28 de julio. Particularmente luego el 28 de julio han perdido la vida asesinados 24 personas, 23 protestantes y transeúntes y un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana, y hemos podido documentar la participación de Fuerzas Armadas venezolanas y de estos llamados colectivos en ese escenario. Nosotros le hemos insistido al gobierno Petro que es muy importante que ese canal diplomático que han liderado de la mano de Brasil y de México se continúe, pero hemos insistido en que tiene que hacerse acorde a principios y defensa, digamos, del Estado de Derecho, de los principios democráticos y de los derechos humanos. Particularmente nos ha preocupado mucho la propuesta de repetir las elecciones, que violaría el derecho de los venezolanos y venezolanas a unas elecciones libres y justas. Nos preocupa también esta propuesta de AMLO de confiar en las instituciones venezolanas para resolver el problema, porque claramente el Tribunal Supremo de Justicia es un tribunal absolutamente cooptado por el gobierno. Y nos ha preocupado también la propuesta del presidente Petro de una amnistía total, que si bien en un escenario de una negociación real hacia una transición a la democracia podría existir mecanismos de justicia transicional, no podría desconocerse lo que ya ha dicho la propia misión de establecimiento de los hechos creada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, y es que bajo el régimen de Nicolás Maduro se han cometido crímenes de lesa humanidad constitutivos de tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias. Ahora, a la luz de lo que pudo usted inferir tras estas reuniones con delegados del gobierno, ¿por qué es tan débil o tan tenue la posición del gobierno frente a las evidencias mostradas por ustedes? Además, ¿qué se está jugando allí el gobierno colombiano? Por ejemplo, ¿teme que una condena más dura contra Maduro ponga en vilo el futuro del proceso de paz con el ELN? En fin,
¿Qué argumentos pudo usted escuchar y entender de lo que dice el gobierno colombiano? No, pues insisto, nosotros, digamos, de lo que es conocido a través de la historia latinoamericana, reconocemos que una transición para salir de una dictadura y tratar de dar paso a una democracia requiere distintos tipos de canales. Hay voces públicas y vehementes en América Latina, quizás como la que ha liderado el presidente de Boric en Chile, con muchísima contundencia y coherencia, independientemente de si se trata de un gobierno de izquierda y derecha, y por eso ha sido capaz de ser tan contundente tanto frente a Venezuela como también frente al Salvador, por ejemplo. Pero también entendemos que se necesitan canales diplomáticos, que los presidentes Lula, AMLO y Petro tienen un canal con el gobierno de Nicolás Maduro y que la propia oposición venezolana ha insistido en que ese canal se mantenga con miras a buscar una negociación que permita abrir un camino para reconocer los resultados y dar paso a un proceso de transición hacia la democracia. Insisto, tiene que hacerse sobre la base de principios, que es lo que, digamos, hemos insistido en nuestra carta pública y es lo que entendemos el gobierno está revisando. Juanita, tengo entendido y me corrige por favor que a esta reunión en Palacio no asistió el presidente Petro, que estaba invitado. Eso es lo que entendí. No sé si es que no asistió porque no estaba él convocado para reunirse con ustedes. Y si no, teme que igual esto no vaya a pasar más allá del lamentable pronunciamiento de muchas personas como ustedes que están muy pegadas de esta situación. En su momento José Miguel Vivanco hacía lo mismo, pero el gobierno venezolano hacía caso omiso de lo que pudiese decir. Es decir, se siguen generando este tipo de pronunciamientos y fuertes posiciones, pero ¿esto va a quedar igual? Teníamos confirmación de la presencia del presidente en la reunión, que desafortunadamente tuvo que cancelar por motivos de orden público. Tuvimos en todo caso la oportunidad de reunirnos con la gran mayoría de los demás miembros del gabinete. Digamos, ¿cuál es el rol de una organización no gubernamental como la nuestra? Documentar hechos, hacerlo de manera rigurosa. Este informe, por ejemplo, que hemos publicado sobre los homicidios que se han cometido a manos de Fuerzas Armadas y de colectivos, en su mayoría luego de las protestas del 28 de julio, lo hemos hecho haciendo verificaciones de video, estableciendo que efectivamente se dieron esos días en esos hechos, estableciendo una cronología para poder verificar que en la gran mayoría de los casos eran protestas pacíficas, para poder dar cuenta rigurosa, digamos, y creíble de unos hechos. Y una vez tenemos esa información, la hacemos pública, la compartimos con los distintos gobiernos y buscamos cambios. Esos cambios no son fáciles y, por supuesto, no le corresponde solo a un organismo no gubernamental como el que nosotros representamos, pero insisto, si algo nos ha mostrado la historia es que las dictaduras, aunque toman tiempo en caerse, a punta de presión de sociedad civil, a punta de capacidad organizativa, de poder seguir documentando estos hechos, de no desfallecer ante la represión y seguir insistiendo en la importancia de una comunidad internacional que entienda que lo que está pasando en Venezuela es realmente una represión atroz de un régimen que ha perdido el apoyo popular en las urnas y que está tratando de mantenerse en el poder a punta de sangre y fuego. Eso es lo que podemos hacer, es lo que vamos a seguir haciendo. E insisto, si algo nos ha mostrado las lecciones en el pasado es que luego de mucha presión de ese estilo, sin duda hemos logrado en América Latina salir de dictaduras e iniciar procesos de democratización. Juanita, usted habla específicamente del informe que saca Human Rights Watch y que es horroroso. ¿Nos puede contar del informe? ¿Cuántos detenidos hay o cuántos informes de desaparecidos o denuncias de familiares de ciudadanos venezolanos que no saben nada de ellos o que se los llevaron a cárceles y que tampoco saben nada de ellos luego del 28 de julio? Sí, gracias por esa pregunta. Nosotros hemos trabajado muy de la mano con organizaciones de sociedad civil venezolanas, también como Foro Penal, como Provea. A la fecha, el gobierno de Nicolás Maduro dice que ha detenido a más de 2.400 personas. Incluye esto, según Foro Penal, más de 110 adolescentes, personas menores de edad. Nosotros concentramos nuestro trabajo en los 24 casos de asesinatos de personas que han perdido la vida, que han sido asesinadas desde el 28 de julio. La mayoría de los casos se concentran en el 29 y el 30 de julio, que fue cuando se dieron la mayoría de las movilizaciones. Documentamos la mayoría de los casos en barrios populares de Caracas y en el estado de Aragua.
y pudimos dar cuenta de cómo en la mayoría de los casos el patrón es igual, entra la policía a dispersar la manifestación y llegan luego los colectivos usando armas de fuego sin que la policía los detenga de ninguna manera. Algunos de los casos más duros es el caso de Isaías Fuenmayor, un chico de solo 15 años que iba a practicar un baile para una fiesta de 15 años y de regreso a su casa en San Francisco Zulia se encuentra con la protesta. Pudimos verificar los videos antes en donde él llega a la protesta, está simplemente encontrándose con unos amigos, es totalmente pacífico y cómo termina con un tiro en el cuello al final del día y pierde la vida. Los casos de Anthony García y de Johan Montaño de 20 y 23 años respectivamente en el Valle, Caracas. En el caso, por ejemplo, de Anthony estaba regresando de llevarle comida a un familiar en el hospital, se encuentra nuevamente con la protesta junto a la escuela Simoncito Libertador. Nuevamente hay gases lacrimógenos y granadas de humo para tratar de dispersar la protesta. Y luego de eso empieza a haber disparos y ambos mueren como resultado de armas de fuego. Incluso documentamos un caso muy duro de Aníbal Romero, de 24 años, en Carapita, en Caracas. Es un caso además duro porque Maduro hizo una publicación en redes sociales diciendo que la muerte de Aníbal era falsa, publicó un video que pudimos verificar que era completamente falso, y en cambio reconstruimos la historia, cómo se da en la avenida Intercomunal, que es a 300 metros del metro de Carapita. Aníbal, que era un obrero, se encuentra con agentes de la DAET, esta policía especializada, que estaban disparando armas de fuego contra los manifestantes, y luego nuevamente Aníbal pierde la vida como resultado de un arma de fuego. Es realmente una represión brutal lo que se está viendo en Venezuela, incluso superior a la que habíamos visto en 2014 y 2017, en donde el número de detenidos por día en promedio es superior en este caso. Pero además en ese caso antes habíamos visto casos de personas que perdían la vida como resultado de uso de armas no letales o de gases lacrimógenos. En cambio, en este caso, insisto, estamos viendo personas que están muriendo con disparos, en donde, insisto, tenemos la evidencia de la connivencia entre colectivos y Fuerzas Armadas en Venezuela. Juanita, ¿hay posibilidad de que se abra esas instancias de diálogo para una transición en Venezuela con países de más peso como las grandes potencias? Porque en Venezuela confluyen muchos intereses de Rusia, de Estados Unidos, de Irán, de China, etcétera. ¿Hay posibilidad de que se eleve el nivel de esos diálogos y no que se quede como una cuestión regional simplemente aquí entre países de Sudamérica? Pues, digamos, vienen participando de distintas maneras. El proceso, conocido como Proceso de México, y luego el Acuerdo de Barbados, surgen como resultado de una negociación a instancias de Estados Unidos. Y es a través de la conversación en torno a la decisión de levantar algunas de las sanciones impuestas por Estados Unidos, como se llega a que en Venezuela siquiera existiese la posibilidad de esas elecciones y que siquiera Edmundo González pudiera participar. Entonces, claro que vienen participando. Ese fue un proceso además a instancias de Noruega, que tiene una gran trayectoria en materia de negociación. Por supuesto, China y Rusia, como países que tienen claros intereses económicos y políticos en Venezuela, vienen siendo de distintas maneras partícipes. La oposición incluso en distintos momentos ha tenido interlocución tanto con los chinos como con los rusos, buscando algún tipo de digamos, rol más si se quiere, constructivo o positivo. En general, yo creo que el eslabón que en este momento queda y que ojalá existiera la posibilidad de que participe es Cuba, que tiene un rol desde hace muchos años en Venezuela, particularmente en materia de contrainteligencia, pero que a su vez tiene también una serie de intereses geopolíticos que podrían ser importantes en este escenario. A hoy, por ejemplo, Cuba sigue siendo designado como un estado patrocinador del terrorismo, hay que decirlo, designación injusta, si se tiene en cuenta que fue Colombia misma la que le solicitó que fuera anfitrión de las negociaciones de paz, y quizás ahí haya algún escenario aún por discutir, y es la posibilidad de que Estados Unidos, Cuba y ojalá con la participación de los países latinoamericanos que vienen liderando este proceso en América Latina, como Colombia, como Brasil, como México,
pudiera haber un rol más positivo y más constructivo de Cuba en este proceso, si es que queremos que esta ventana de oportunidad sirva para impulsar una transición hacia la democracia en Venezuela. Interesante ese último punto, además de todo lo que usted ha dicho, Juanita. O sea, Cuba en papel de mediador, pero ¿mediador para qué lado? Es lo que no logro No, entender. yo no he dicho mediador y no sugeriría como mediador. Creo que tiene un rol para jugar. Hoy en día claramente juega un rol porque hace contrainteligencia dentro de Venezuela, y eso impide que personas de las Fuerzas Armadas que podrían estar llegando a la conclusión de que en la medida en la que el régimen ha perdido toda legitimidad popular, podrían abrirse algunos caminos para tratar digamos, de restarle apoyo al régimen, se ven inmediatamente disuadidos por vía de una contrainteligencia cubana absolutamente contundente. Entonces, insisto, creo que los cubanos tienen aquí un rol para jugar, de ninguna manera como mediadores, como parte involucrada que podría jugar un rol mucho más constructivo del que está jugando. Pues Juanita, muchísimas gracias por estos minutos a través de Radio Red con los oyentes que tratan de entender qué es lo que está ocurriendo en Venezuela. Imagínense, desde el 28 de julio esta crisis, y su organización insiste en que hoy hay realmente y de manera documentada una represión brutal en el vecino país. Bienvenida, Juanita, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Feliz día. Ella es Juanita Gubertos, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. Ese último dato de Cuba se ha mencionado hace rato, ¿no? La contrainteligencia que está haciendo Cuba en Venezuela y cómo monitorean a cada uno de los generales de la cúpula venezolana para saber en qué andan y si quieren moverse para dónde, para aquí, para allá, eventualmente tratando de jugar un papel o un rol en contra de Maduro. En todo caso, un informe muy contundente sobre lo que ha ocurrido especialmente después del 28. Sí, un informe que dice Juan que después de esas elecciones del 28 de julio, hasta este momento se han documentado y tienen las pruebas y como dice Juanita Gubertus, todo está, es una investigación que está bien hecha, 2.400 personas detenidas, 24 personas que murieron y dice ella directamente que fueron asesinadas porque el modus operandi es de un asesinato, decían que estaban controlando las protestas, luego llegaban los colectivos chavistas y eran asesinados. 24 personas que murieron, 2.400 que están detenidas y de esas 2.400 personas detenidas, 110 que son menores de edad. Obviamente el llamado a que haya una negociación de parte de los organismos humanitarios. Y qué miedo ese modus operandi, ¿no? Sí. Van a los barrios, hay manifestaciones, la policía las dispersa y ahí entran los colectivos chavistas con armas y proceden contra la población civil. 7:56.